Les damos la bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar que usted se encuentre. Esta es Hora Undécima. Quisiéramos en este instante tratar un tema tan fundamental en estos días, que es el proceso de restauración de la obra de Dios. A mí me ha correspondido el ministerio de restauración, aunque también hablo a las almas nuevas, pero me gusta hablar acerca de errores y doctrinas que deben ser sacadas para que nuestro Señor levante una esposa sin mancha y sin arrugas. Y estos son tiempos peligrosos, donde cualquier secta se denomina Iglesia del Dios viviente. El tema de esta hora sería errores doctrinales y doctrina de demonios. En 1 de Timoteo 4, verso 1 leemos: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, note usted, a espíritus de error y a doctrinas de demonios. No es difícil identificar a esos espíritus de error y doctrinas de demonios siempre y cuando estemos basados íntegramente en las Sagradas Escrituras. Y mire usted a los hermanos de Berea, fieles a la palabra de Dios, corroborando estos mensajes escuchados por los apóstoles, pero viendo las Escrituras. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué cosas después hacían? Escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos días muchos serían engañados, y aún dijo, si fuese posible, los escogidos de Dios. En Mateo capítulo 24, el Señor nos advirtió: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Así que toda señal, todo milagro, toda profecía, aunque sean portentosas, no las podemos admitir a no ser que sean ratificadas por la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y aún puedo decir esto: un mensajero, como los hay por miles en estos instantes, pudiera tener varios dones del Espíritu Santo, hacer señales, hacer prodigios, sanidades, milagros y coros que cantan como los ángeles, y estar dando un mensaje errado y fuera de las Sagradas Escrituras, turbando mayormente a los oyentes a través de estas señales que de ellos pueden proceder. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, nuestro Señor nos advierte y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces dijo el Señor: les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué esta gente mantiene los dones de Dios? Veamos el Salmo 68, verso 18. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y note usted la expresión, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Lea también el Efesios capítulo 4, verso 8, que omite y también para los rebeldes, sino que engloba solamente que Dios daría dones a los hombres. Pero el Salmo 68 especifica que los dones los pueden tener tanto los hijos de Dios como los hijos de Satanás. Son muchos textos bíblicos sobre la advertencia de estos espíritus, y que no son bíblicos, y que son espíritus de demonios. Veamos algunos casos acá, en las Sagradas Escrituras, de sectas en estos días que han tergiversado la palabra de Dios, le han añadido, otros le han quitado, otros han introducido el período de la ley en medio del período de la gracia. Para esto, para muestra, tenemos un botón. El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
algunos hermanos sinceros adventistas se jactan de tener los 10 mandamientos. Y muchas otras sectas también hablan del asunto de los 10 mandamientos. Pero el Señor habló de un principal mandamiento, el primer mandamiento. Pero veamos que este primer mandamiento fue alterado, tergiversado por la llamada doctrina de la Trinidad, que es pagana y católica romana. Pues en el concilio de Nicea, el emperador Constantino unió la Iglesia con el Estado romano, asumió el título de obispo de Roma e impuso el dogma pagano de la llamada Santísima Trinidad. ¿Cuándo aconteció eso? El 4 de julio del año 325. Así que tanto las iglesias evangélicas adventistas de estos días han echado por tierra este primer mandamiento dado por Dios, no por el hombre, no por un instituto, no por un seminario. Y tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, ahí tenemos este primer mandamiento. Veamos Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Este mandamiento fue dado en el período de la ley, que Dios es uno y no 3 personas. Además, este mandamiento fue ratificado y renovado para la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 12, leamos el verso 28 al 32. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Note usted la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es trino. No, Señor, uno es. El Señor nuestro Dios, uno es. Amarás pues al Señor, no a tus señores, al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de toda tu fuerza. Este es, ¿cuál mandamiento? El principal mandamiento. No olvide usted, hermano adventista, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo al maestro: maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, les llene de su amor, de su misericordia, y estaremos en breve en un próximo mensaje de doctrinas fundamentales de la Biblia en el ministerio profético de restauración en hora undécima.